Muy buenas, hoy estoy con Carlos García, que es arquitecto, y como siempre me gusta empezar con una pregunta directa. Mm. Carlos, ¿cómo puede ayudar un arquitecto a mejorar la rentabilidad de una inversión? Fíjate, Alex, pues diría que minimizando o anulando riesgos, ¿vale? Por ejemplo, si imaginamos un proceso de compra de un inmueble de manera natural, existen como varias fases muy estipuladas, ¿no? Una evaluación inicial, por ejemplo, el arquitecto podría pues, hacer un análisis físico del inmueble y detectar si existe alguna problemática. Luego también podemos hacer algún análisis de viabilidad, ¿no? Ujú. Si realmente es rentable esa inversión o no. Luego ya, si una vez que nos metemos en faena, la reforma, ¿no? Pues planos, dirección de obra, elección de materiales y luego todo el tema burocrático, cumplimiento de normativa, licencia, certificado. O sea, entiendo que ejercemos un papel muy importante dentro de la inversión inmobiliaria. Sí que lo es, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Carlos, pues te pediría un poquito que te presentes, que nos digas de dónde eres, cuál es tu formación, aunque ya hemos anticipado que eres arquitecto, Mm. y a qué te dedicas actualmente. Vale, bueno, pues a ver, en realidad me considero de muchos sitios. Yo nací en Ciudad Real. A los meses de nacer, bueno, mi familia se trasladó a Málaga, que es donde realmente me considero, ya que esos primeros años son como los que te forman como persona. Luego ya me fui a estudiar a Granada, también pasé por Londres, Valencia y bueno, y finalmente acabé aquí en Alicante, que es donde vivo actualmente. De formación, bueno, soy arquitecto y arquitecto técnico. Ujú. Y a día de hoy tengo mi propio estudio de arquitectura, donde, bueno, desarrollamos proyectos de todo tipo. Además, ahora mismo me encuentro también en una situación de emprendimiento y también estoy arrancando como formador. Muy bien, fantástico. Bueno, vamos al lío. Me gustaría empezar hablando de los cambios de uso ¿Mm? y te pediría que nos contaras en qué consiste un cambio de uso. Vale, bueno, el cambio de uso no es más que cambiarle, o sea, le cambiamos la naturaleza registral y catastral a un inmueble, ¿no? Es Ujú. como lo que actualmente se suele hacer, que es lo de cambiar un local, lo cambiamos de terciario, oficina, comercio, lo que sea, a vivienda. Y aunque sea sencillo definirlo, todo esto conlleva un técnico, o sea, conlleva un proceso técnico burocrático que hace que no siempre pueda cambiarse, ¿eh? Porque hay Ujú. naturalezas que no puedan traspasarse de una a otra. Vale, ¿cuál sería así por encima el paso a paso para realizar, por ejemplo, un cambio de uso de local a vivienda? Vale, a mí siempre me gusta remarcarle a mis clientes que el cambio de uso me gusta que lo entiendan como una vivienda de obra nueva, ¿vale? Ujú. Porque, bueno, es una vivienda de obra nueva, las cuales ya tenemos nuestro caparazón, ya tenemos estructura y cimentación, pero ese caparazón debe de cumplir con la normativa actual para convertirlo en una vivienda. Entonces, por eso en muchas ocasiones no es viable el cambio de uso porque ese caparazón ya de por sí no cumple, ¿no? Como por ejemplo puede ser el tema de las alturas, ventilaciones, salidas de humos, bueno, toda la problemática que Ujú. solemos encontrar. Aquí en Alicante el paso a paso se realiza mediante tres pasos. Sería un primer paso, la solicitud de modificación de licencia. Nosotros le decimos al ayuntamiento que queremos hacer ese cambio de uso. El ayuntamiento te dice si sí o si no. No es que te esté dando la licencia, simplemente tú le estás notificando que quieres modificar ese uso, ¿vale? Vale. Es como la llamada compatibilidad urbanística, ¿no? Ujú. Que se suele utilizar. Una vez te dan el apto, ya puedes llegar a solicitar la licencia en el que tú ejecutas tus obras y ejecutas todo. Y luego una última instancia que sería la primera ocupación, que al final es lo que queremos conseguir, ¿no? La primera ocupación para tener agua y luz en esa vivienda nueva, ¿vale? Vale, has hablado de licencia, ¿te refieres a, ¿valdría con una declaración responsable o necesitas una licencia de obra mayor? A día de hoy no se puede tramitar como una licencia, como una declaración responsable, ya que Ujú. la declaración responsable no deja de ser una, pues como su bien nombre indica, una declaración responsable en el que nos hace al promotor y al técnico responsable de lo que se vaya a ejecutar allí. Aquí debemos de cumplir una serie de normativas que debe ser revisada por el ayuntamiento antes de poder ejecutarla. Al final, la declaración responsable, el acto es inminente, o sea, yo la presento y mañana podríamos empezar a ejecutar la obra. En este caso, tenemos que esperar a la licencia del ayuntamiento a que nos la otorgue para poder empezar los trabajos. Vale. ¿Y qué problemática te sueles encontrar al hacer un cambio de uso? Pues principalmente, bueno,
hay varias, pero las más habituales me suelo encontrar en locales bastante estrechitos, ¿no? Que Ujú, con bastante profundidad, mm, los cuales no tienen la suficiente iluminación o no le permite, la fachada al ser tan estrechita, no permite la entrada de iluminación y ventilación suficiente para poder abarcar a todo el local. Luego también, uno de los principales problemas, sobre todo aquí en Alicante, porque soy conocedor de que en otras comunidades sí que se permite el tema de la salida de humos, aquí ujú, tenemos que salir a cubierta, ya sea mediante patio o patinillo. Comento esto porque, por ejemplo, en Valencia y en Murcia sí que se pueden utilizar campanas de filtro de carbono, que eso vale. hace que también sea bastante más sencillo. Creo que en Alicante, por lo que he escuchado, creo que puede llegar a cambiarse y a nivel yo creo que incluso territorial nacional, pero a día de hoy no. Entonces Ujú, hay que tenerlo previsto la salida de humos a cubierta. Y luego otro punto que la gente no suele tener en cuenta, pero que es importante también, el tema de la comunidad de propietarios, ujú. porque en ocasiones te limitan también, por ejemplo, la subida de humos o ellos en sus estatutos no tienen estipulado el que no se pueda cambiar el uso al local comercial que tienen en ese momento. Vale, pues todo eso hay que investigarlo bien antes de hacer esa inversión, porque luego te puede llevar esa sorpresa, ¿no? Mm. De hecho, bueno, tuvimos un caso en el cual la comunidad, bueno, tenían que subir una ventilación hacia la cubierta, entonces tenía que entrar los oficios, tenían que entrar en cada terraza de cada... Entonces, al final el propietario, como ya estaba haciendo la reforma casi terminada, tuvo que pagarle pues todo el zaguán de entrada, tuvo que repararlo, cambiar la puerta de Ya. entrada, o sea, hicieron ahí un poco de chantaje Ujú, y tuvo que acceder porque ya no tenía otra salida. ya. Vale, y esto, Carlos, solemos hacerlo los inversores buscando más rentabilidad que la que encontraríamos, por ejemplo, comprando un piso ya directamente. Entonces, tú has confirmado que realmente después de comprar un local que requiere hacerle una reforma, que requiere toda esta burocracia, licencia, costes de honorarios de profesionales, etcétera, eh, al final, ¿piensas que vale la pena? ¿Piensas que un local convertido a vivienda puede dar más rentabilidad que un piso? A ver, nosotros, o sea, como arquitecto e inversor, em, eso, estamos en busca de la rentabilidad, ¿no? Al final yo creo que solemos buscar inmuebles que tengan ciertos problemas, ¿no? Que tengan Ujú, alguna tara, ¿no? Como un mueble, pues a lo mejor con ocupación o con algún trámite burocrático que no está actualmente definido que tienes que resolver. En cambio, yo creo que los locales ahora es una buena oportunidad porque confluyen varias cosas. Una sería por ejemplo, estuvimos leyendo noticias de, de lo que ocurre en diferentes partes de España y en muchos, por ejemplo, en Valladolid leímos que el 24% de los locales comerciales en el centro están vacíos. ujú, Luego en las grandes ciudades hay como 50.000 en la suma, ¿no? Hay como 50.000 locales vacíos. Y ya, luego por el otro lado hay una demanda de alquiler brutal. ujú, Entonces yo creo que sí que puede ser interesante el llegar a comprar un local que no tiene otra salida, ¿no? Que alguien, o sea, al final también las grandes superficies, internet y todo esto han hecho que el pequeño comercio como que vaya mermando, ¿no? Entonces sí, creo que es una oportunidad para darle solución a un problema que tenemos, ¿no? El problema del alquiler ujú, y encima tenemos locales vacíos. Bueno, pues porque no claro. confluyen y se da una solución al problema existente. Sí, sí, estoy de acuerdo, es bastante razonable hacerlo así. Yo te quería preguntar si tienes en mente cuánto cuesta hacer un cambio de uso, cuánto cuesta de aquí, de euros. Sí, a ver, como bien sabes, va a depender un poco de los metros cuadrados del local y Ujú, sobre todo yo me fijo siempre en la documentación que nos demande el ayuntamiento, porque al final nosotros nos regimos a entregar lo que nos exige el ayuntamiento, ¿vale? Pero bueno, por darte una horquilla y que los que nos escuchen sepan más o menos, puede rondar entre los 3 y los 5.000 euros para un local medio, ¿vale? Todos los tres pasos que he comentado, con bueno, todas las memorias, planos. Ahí no irían vale. incluidas las tasas, que van aparte, porque Ujú. depende de cada municipio, pero bueno, esa horquilla es orientativa, Y por supuesto la reforma aparte, que ahí ya cada uno se gasta más o menos lo que quiera. lo que quiera, ¿vale? Hablando de reforma, me gustaría preguntarte en qué suele consistir. Es decir, yo sé perfectamente cuando hago una reforma en un piso, sé si tiro tabiques, si pinto, si cambio tuberías. En el caso del cambio de uso de un local a vivienda, ¿hay ¿Mm? algo adicional que tengamos que saber?
A ver, lo normal es que sea una reforma totalmente integral, ¿no? Porque al Ujú, final, lo que hablábamos, estamos cambiando la naturaleza del uso. Lo normal es que no coincida la naturaleza del uso que se le estaba dando a la que... Entonces, lo normal es que sea una reforma totalmente integral. Habrá demoliciones, albañilería, carpinterías exteriores, interiores, instalaciones de luz, agua. Aquí es importante también el tema de las suministradoras, porque probablemente te pidan un contador independiente, ujú. que antes lo tenías como local, pero ahora quieres ser vivienda. Ahora también, además, te lo hacen poner en fachada para que sea, para que ellos puedan pasar y Sí. leerlo. En el caso hay muchos locales que lo tienen dentro. Bueno, al final, eh, bueno, es un cúmulo de una reforma totalmente, no, totalmente integral. Además, también recordar que al ser como vivienda de obra nueva, va a venir un técnico a revisar que esa obra corresponde con lo que se ha presentado. O Ujú. sea, las reformas normalmente nadie pasa a revisarlo, pero en este caso sí, para darnos la primera ocupación, que al final es lo que queremos. Vale. Y se me ocurre, hay que prestar más atención al tema de humedades, aislar mejor, porque a veces, como estás ahí en el bajo. Sí, en el tema de local, a mí, bueno, de las cosas que más me preocupan es el tema de las humedades. Hay otros problemas que evidentemente pueden subsanarse, pero el tema del agua es algo que no depende directamente del oficio, del técnico o quien lo quiera erradicar, ¿no? Porque el agua al final aparece por donde aparece. Claro. Pero sí, es algo en lo que yo me fijo bastante cuando hacemos la visita de los locales, el tema de la humedad. Vale. Bueno, tenemos entre manos el cambio de uso de dos locales en el edificio que hemos comprado. Lo estamos haciendo contigo, Carlos, como sabes. Mm, Em, Aquí, la propuesta que nos has hecho, según los metros, según cómo está ventilado el local, es hacer un pequeño estudio de una habitación tipo loft, mm. con todo abierto. ¿Esto es habitual o también dependiendo de los metros del local, también se puede tabicar y se pueden hacer más habitaciones? Sí, sobre todo va a depender también del tema de la iluminación. O Ujú, sea, nosotros en el caso de este edificio lo tenemos toda fachada, ¿vale? Entonces, por normativa, tanto, bueno, el salón y las zonas comunes, bueno, el salón comedor deben de dar a fachada, entonces en este caso nosotros no tenemos un pequeño patio interior, pero hemos decidido utilizarlo porque tampoco tiene unas grandes dimensiones para ventilar, en este caso, los baños, ¿vale? ujú, Entonces, claro, al final el dormitorio también necesita ventilación. Entonces, bueno, pues se hacen esas propuestas, ¿no? De elementos algo más móviles, ¿no? ujú. Que hacen que pueda independizar una habitación, pero siempre estando incorporada dentro del salón comedor, cocina, por así decirlo. Vale, perfecto. Bueno, cambiando un poquito de tercio, algo en lo que los arquitectos también ayudáis es el tema de las segregaciones. Mm. Entonces, me gustaría preguntarte en qué consiste una segregación de una vivienda. Vale, bueno, pues como su propio nombre indica, al final se trata de que una referencia catastral la convirtamos en dos, Ujú. lo cual estamos generando, al igual que en el cambio de uso, dos viviendas de obra nueva, ¿vale? En las que ambas también debe de cumplir la normativa actual, ¿vale? Vale, esa segregación dentro de la vivienda tiene que cumplir con la normativa, pero también los elementos comunes tienen que hacerlo. Es decir, si yo tengo un piso dentro de un edificio, si yo quiero segregarlo, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, cómo es la entrada, cómo es la escalera, etcétera, o eso es independiente. Correcto, no, no, sí, sí. De hecho, una de las problemáticas principal y que fue una de las problemáticas que tuvimos en el edificio de el que has adquirido recientemente, Ujú. el tema de la accesibilidad. Al final, la normativa actual contempla que las viviendas deben de ser accesibles, ¿no? Que si llega un minusválido, la puerta del portal debería llegar hasta su vivienda. Sí que Eso. es cierto que hasta a partir de cierta altura, dependiendo del plan general o de la normativa de cada municipio, pero normalmente a partir del segundo piso ya deben de ser viviendas accesibles. Entonces, claro, si, por ejemplo, nosotros inversores nos fijamos en un piso, en un cuarto, ¿no? Que tiene muchísimos metros y consideramos que podemos segregarlo, si no tenemos ascensor ya no es posible hacer esa Ujú. segregación de manera legal, ¿vale? Vale. Igual que si tenemos un primero y la escalera, que fue un poco el caso nuestro, tanto la huella como la tabica no cumplen las condiciones mínimas que se exigen. Antiguamente, bueno, pues se hacían un poquito más estrechitas o el ancho de escalera.
En este caso tampoco era viable porque teníamos que derribar esa escalera para hacer una nueva, entonces ya la rentabilidad se iba mermando, Claro. Te iba a ¿vale? preguntar cuál es la problemática que te sueles encontrar, aparte, sobre todo es esto que estábamos Pues contando. principalmente la accesibilidad, sí, sí, es la principal problemática. Vale, porque eso se podría subsanar haciendo como una restauración de la escalera, pero claro, eso llevaría a un coste que al final no Claro, valdría la ya pena, la ¿no? rentabilidad no, bueno, ya no es rentable la Probablemente no daría. generación, claro. Estoy oyendo que muchos inversores compran un piso que es bastante grande y el piso pues tiene las circunstancias propicias para segregarlo. ¿Mm? Pero como se encuentra en esta problemática, pues algunos ¿Mm? están haciéndolo simplemente sin solicitar ningún tipo de licencia ni nada, simplemente pues ponen tabiques, hacen una segunda cocina, dividen y ya tienen un piso, pero o sea, ya tienen un piso segregado en dos. Pero claro, aquí tienes una única referencia catastral, tienes un único IBI, tienes un único contador de agua, de luz, etcétera. ¿Esto tiene sentido hacer este tipo de cosas? A ver, yo eso lo entiendo más como, no deja de ser como un alquiler por habitaciones, ¿no? Claro. Pues, en lugar de habitaciones vas alquilando mini estudios. Aquí Ujú. el problema que yo le veo puede ser ya no tanto para el propietario, sino para el inquilino, en cuanto a, por ejemplo, si quiere solicitar una ayuda, creo que ya no la va a poder, o sea, no Claro, va. va a tener. Claro, porque ya hay varias personas viviendo en ese mismo piso, con esa misma referencia cadastral. O sea, creo que ahí la limitación está más por el tema por el inquilino más que por el propietario. No obstante, también, a ver, el propietario evidentemente va a tener mini pisos, pero bueno, aquí pensando ya en venta, ¿no? Es como la norma de siempre que compras piensa en cómo se puede Sí, vender. Evidentemente no está vendiendo 5 mini apartamentos, está vendiendo un apartamento que lo tiene subdividido, pero al final pueden ser como habitaciones. Entonces, claro. bueno, es ahí un mix entre yo lo llamaría más o lo enfocaría más como un tema de alquiler por habitación. Lo Sí, único que sí. tiene la dependencia de tener su propia cocina y su propio baño. Eso es. Sí, sí, sí. Tiene todo el sentido hacerlo así. Luego, al igual que te preguntaba antes el paso a paso, para hacer un cambio de uso, aquí también hay un paso a paso porque hay que hacer una división horizontal, hay que hablar con el catastro, el tema de los contadores, dividir, me resulta que puede ser algo complejo. ¿Cuál sería un poquito los pasos a seguir? A ver, yo lo primero que miraría es, sobre todo si es viable, ¿no? El tema de la segregación, porque como hemos visto, por el tema de la accesibilidad puede ser que no sea viable. Luego deberemos de hacer un proyecto completo para el ayuntamiento para que nos dé la licencia. Además, yo lo que siempre aconsejo es aquí, sobre todo, de ir de la mano de la notaría, ¿vale? Porque la notaría te va a demandar una información que a lo mejor el ayuntamiento no la contempla, entonces es importante saber qué necesita la notaría porque al final es la que te va a hacer la segregación, ¿no? La que te va a generar las escrituras. Y luego, por otro lado, también haré la consulta continua a las compañías suministradoras como pueden ser Agua y Iberdrola por el tema también de los contadores, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí, según te digan ellos, pues ya trazas un plan para ir yendo paso a paso bueno, pues para poder escriturar y separar y hacer esa segregación a nivel registral, que es lo que nos interesa. Vale. Luego, tema de contadores, agua, luz, esto es hablar con las suministradoras y ver qué exigen también, ¿no? Sí, sobre todo por la ubicación, porque, bueno, dependiendo del edificio, bueno, en casos de locales, normalmente te lo exigen ponerlo en fachada, pero a veces cuando ya se encuentran dentro del edificio te hacen ponerlo en el zaguán, a veces obligan a que toda la comunidad ya lo baje al zaguán. Entonces, bueno, dependiendo un poco de esa compañía, porque como va cambiando según municipio, cada uno tiene una normativa o una forma de trabajar a seguir. Entonces, es lo importante, hablar con ellos para ver qué es lo que van a demandar o si en lugar de darte una solución te van a dar otro problema. Claro. Y todo esto habría que, antes de comprar, hacer todas esas consultas, porque si no, luego te encuentras cualquiera de estas sorpresas y te para el proyecto, evidentemente. Completamente, completamente. Vale. Te iba a preguntar, yo que sé que tú también haces inversiones, ¿cómo mejora la rentabilidad? Hemos comentado un poquito por encima, pues que se parece a un modelo de alquiler por habitaciones, y ya sabemos que eso da más rentabilidad. Van por ahí los tiros. ¿Cómo mejoramos la rentabilidad cuando hemos segregado? Sí, a ver, pongamos un ejemplo, imaginemos, no sé, compramos un piso de 100 metros Ujú, que lo alquilamos de manera tradicional y lo podemos alquilar por 600 euros, ¿no? Más o ujú. menos. Imagínate que, en cambio, a contraposición hacemos una división de dos pisos de 50,
los cuales pues podemos alquilar cada uno a 400. Pues Ujú. bueno, pues ya tienes esos 200 euros de margen de rentabilidad. Es que puede llegar a ser bastante interesante. Sí, 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 de tiene muy comprar. buena pinta. Mm, Bueno, a estas alturas de la entrevista, Carlos, yo le pido a los entrevistados si tienen alguna pregunta para mí. No sé si es el caso. Si lo es, pues adelante. por supuesto. A ver, bueno, yo que te conozco un poquito más, Ujú. me gustaría preguntarte, ¿en qué momento o cómo pasas de ser asalariado en una empresa como informático a interesarte por la inversión inmobiliaria y posteriormente hacerlo tu profesión? ¿O si ese salto fue conjunto? ¿Cómo se produjo ese cambio de mentalidad, ¿no? Te lo digo, yo siempre he sido muy inquieto en cuanto a que no he tenido un solo trabajo por cuenta ajena. He tenido siempre como otra opción. Entonces, por mi cuenta. Desde el año 98 aprendí a hacer páginas web y me ¿Mm? dediqué un poquito en paralelo. Yo terminaba mi trabajo y por las tardes me dedicaba a hacer páginas web para proyectos personales y ya unos cuantos años después, cuando ya lo dominaba muy bien, pues también vendía ese servicio a otros profesionales. Entonces, yo siempre he tenido como medio pie solo fuera Bueno, de la empresa. A base de leer libros, de escuchar podcasts, de no parar, no parar, no parar, llega un momento en el que yo tenía un trabajo muy interesante, muy cómodo, con un buen sueldo, pero los compañeros, tenía un par de compañeros que eran muy folloneros, que ya llegaba un momento que era muy incómodo estar con ellos. Así que me acuerdo que estaba en el jardín de casa leyendo el libro de La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, que es un libro que me hizo un poco ese clic. Y dejo el libro y voy a buscar a mi mujer, oye Eva, estoy pensando en dejar el trabajo. Y mi mujer, lejos de frenarme y decirme que no, es que tal, es que a ver qué va a pasar, que mira, me dice, si lo tienes claro, yo confío en ti. Y si yo tengo que trabajar más horas, porque ya estaba a tiempo parcial, si yo tengo que trabajar más horas, adelante. Así que, bueno, ¿qué podía salir mal, no? Yo con muchas ganas de hacer proyectos por mi cuenta y mi mujer apoyándome, pues así fue. Sí que es cierto, te confieso que cuando dejé el trabajo a las 2 semanas o así, que estaba un poco adaptándome a la nueva situación, pues dije, ostras, que igual me he pasado de listo, ¿no? Que este mes no voy a ingresar los 3.000 y pico euros y que ahora ¿de dónde genero yo esto, no? Pero al final, bueno, tuvimos capacidad de poder aguantar, iniciamos proyectos muy chulos como Club de Talentos, etcétera. Y de forma paralela, yo he estado, bueno, junto a Eva, hemos estado invirtiendo desde el año 2000. Esto siempre ha sido también de forma paralela. Entonces, esto de dedicarme a inversiones lo he hecho durante todos esos años, proceso. pero Mm. hacerlo de manera profesional, de cara a ayudarle a otros inversores a comprar su vivienda, fue un poco casual cenando con un amigo que, bueno, me decía, oye, ¿tú qué me cuentas que tienes tantos inmuebles y tal y te van muy bien los alquileres? ¿Por qué no me echas un cable para comprar yo? Y al principio le dije, uff, qué responsabilidad, yo no quiero, yo lo hago para mí, pero yo no quiero dedicarme a esto. Va, tío, ayúdame, que esto, si tiene muchos años de experiencia, no puede salir mal. Bueno, vale, al final me convenció mi querido amigo Pedro. Y un mes después de esa conversación, Pedro ya tenía 2 inmuebles alquilados en Elche, gracias a nuestra gestión. Y claro, el hombre alucinaba y me decía, es que no puedo parar de recomendarte a amigos míos que están en una situación como Claro, la mía, somos de Madrid, tenemos capital, allí es imposible o es más difícil invertir y tu figura me parece increíble. Ahí empecé. Y bueno, iba saliendo muy bien, íbamos aprendiendo sobre el camino, porque es una profesión con una casuística tan grande que te encuentras cosas nuevas casi siempre. Y bueno, ya llega un sin darte momento en problemas. que lo profesionalizas y ya está. Y a partir de ahí a funcionar. Así que bueno, si alguien que nos está escuchando tiene inquietudes de dejar su trabajo y poner en marcha sus proyectos, les animo a que lo hagan porque trabajar para uno mismo haciendo lo que te apasiona, lo que te ilusiona, eso no tiene precio. Desde luego. Bueno, pues ahora sigo yo con las preguntas, Carlos. Ya es un bloque de preguntas un poquito más personales y Vale.
sé que tienes un proyecto muy interesante que se llama Calculabi. A ver si ¿Mm? nos puedes hablar un poquito sobre este proyecto. Vale, pues sí, un poco como lo que ocurre, lo que has comentado tú, Alex, mentes inquietas, al final no deja de ser algo así. Entonces, bueno, junto con mi socio Javier, bueno, hemos desarrollado una plataforma la cual es capaz de calcularte y compararte con distintas empresas de reformas el precio de tu reforma, ¿vale? Guau, qué bueno. Para entendernos es como un booking, pero de reformas, ¿no? Ujú, Básicamente tú entras a través de nuestra web www.calculavi.com, introduces los datos para describir la reforma que quieres hacer y la plataforma te da una serie de precios de las diferentes empresas constructoras que se han inscrito previamente en nuestra plataforma, ¿vale? En todo el proceso de reforma, pues el encontrar al reformista adecuado, todo el mundo lo da por hecho, ¿no? Pero realmente luego no es tan sencillo. O no, sea, oye, ¿a quién contrato, a quién no contrato? Entonces, bueno, al final se nos ocurrió, bueno, pues la idea de, sobre todo, digitalizarlo y democratizar un poco un mundo que por culpa de pocos es como un mundo oscuro, ¿no? ujú, Y bueno, al final también tratamos de generar valor tanto al cliente como a la empresa constructora. Por ejemplo, al cliente le ofrecemos, bueno, diferentes opciones de financiación para que puedan financiarse su reforma. También le asesoramos sobre las ayudas que pueden obtener dentro de su entorno. Y luego también, pues, tiene un descuento si hacen la reforma a través de una empresa que está inscrita en Calculavi. Y en contraposición, pues las empresas constructoras también, por añadirle también valor, nosotros, si hacen la reforma con algún cliente que ha entrado a través de nuestra plataforma, pues nosotros le regalamos o le damos un seguro antiimpagos para que en el caso de que el cliente no se haga cargo del pago pertinente de la empresa, o sea, de la reforma, ujú. pues ese seguro le cubra. O Qué sea, al final bueno. tratamos de conseguir las mejores empresas para los mejores clientes y ponerlos en contacto. Pues es o sea, te felicito porque yo que estoy con el tema de las reformas constantemente y veo lo complejo que puede llegar a ser, que tú des a una persona la posibilidad de a través de la app valorar una reforma y luego poder contratar de una manera bastante sencilla a un reformista que ya tiene cierta reputación dentro del entorno y tal, me parece que aportáis un valor espectacular. Así que felicidades. Gracias. Y nada, luego dejaremos el link por aquí para que la gente se pueda descargar la Y app os y la animo, pruebe. además, os animo a que la utilicéis porque, bueno, al final, simplemente pues, para ser conocedores de lo que te puede costar aproximadamente una empresa de reforma, o sea, una reforma para cualquier inversor y tal, es que Ujú. es sencillo, o sea, es instantáneo, es al momento. Sí, sí. Tienes la capacidad de descargarte un PDF donde te viene la descripción, o sea, como una medición, que al final si te descargas tres empresas puedes comparar peras con peras, no es, Ujú. porque al final si lo haces de manera externa, aparte de que te tardan mucho tiempo, cada uno te valora una cosa diferente y al final no llegas a comparar. Eliges el más barato, pero en realidad has elegido el más caro, porque hay Claro. cosas que no tienen incluidas. Aquí Sí. sí que es verdad que haces una comparativa, bueno, es que es la misma, cada una tiene su precio. Sí, sí, pues nada, yo creo que es algo revolucionario. O sea, no sé a dónde va a llegar esa aplicación, Hola, pero tiene muy buena pinta. Carlos, felicidades por ello porque gracias, seguro que sale bien. gracias. Bueno, tú como arquitecto y a la vez inversor, cuando vas a ver una vivienda, ¿en qué cosas te fijas? Porque ya me puedo imaginar que tú ya vas a controlar todo el tema de que si humedades y el estado en general, pero imagino que también harás tus números y te fijas en más cosas. A ver, cuéntame. A ver, yo me fijo, por deficiencia profesional, me fijo en muchísimas cosas. De hecho, cuando voy por un tema personal, no de cara a un cliente, ¿no? Sino porque es algo para mí, e intento quitarme un poco la máscara de arquitecto porque Claro. a veces el API dice, hostia, este tío es muy pesado, ¿no? Preguntando todo, fijándose en todo. Entonces, bueno, al final intento, bueno, pues eso, ¿no? Fijarme en lo que considero que realmente es importante. Yo, fíjate, antes de hacer siempre la visita, me fijo a ver si a través de un visualizador que tiene la consellería, mira a ver si tiene el IE, ¿vale? El informe de Ujú. evaluación del edificio, porque normalmente es algo que luego te puede acarrear en el que no lo tenga alguna derrama, ¿vale? Del edificio. Normalmente nos Claro. fijamos en edificios que ya tienen ciertos años, probablemente más de 50, entonces es algo que miro antes de la visita. Luego, pues me fijo también un poco en el zaguán, buzones y todo este tipo de cosas que creo que nos fijamos todos. Y sobre todo lo que te comentabas, el tema de las humedades es lo que más me lleva de cabeza porque es algo que realmente luego no depende de ti. O sea, Sí. sabes cuándo pueden aparecer,
¿vale? Y bueno, luego a nivel numérico, bueno, pues lo que manda el Excel, o sea, Ujú. eso va a misa. Y tanto. Vale, no sé si haces otras inversiones aparte del mundo inmobiliario o dentro del inmobiliario si haces algún modelo, si diversificas en cuanto a modelos, pero mi pregunta es, si tienes una inversión favorita, sea de inmobiliario o no. Mm. Sí, efectivamente invierto en otro tipo de cosas que no sean inmobiliario, pero bueno, mi favorita claramente es la inmobiliaria. Y lo que más me gusta es que al final no hay ninguna inversión igual a otra, ¿no? No, Ujú, o sea, al final en ese proceso siempre ocurren cosas que no las hacen iguales. Y aunque yo, bueno, sea una persona bastante tímida, me gusta trabajar también con la gente y al final es un tipo de inversión el que tienes contacto con diferentes personas y al final pues el crear relaciones y el estar con gente, además que te lleva muchísimos, bueno, bueno, me gusta estar en realidad con la gente, ¿no? vale, sí, eso tú inviertes en bolsa, compras una acción y eres Ah. tú y el ordenador, no tienes el contacto con la gente. La verdad es que es muy bonito, es algo muy chulo. Mm. Vale, Carlos, ¿qué es para ti la riqueza? Buah, esa es buena pregunta, ¿eh? Bueno, a ver, para mí la riqueza, digamos que sería, bueno, pues tener la capacidad de decidir lo que quieres hacer o lo que te apetece hacer cada día Ujú, siempre y cuando lo compartas y estés rodeado de los tuyos. Para mí, yo creo que al final esto es un tópico, pero es así, el dinero no es un fin, sino que es un medio, ¿no? Para ujú. llegar a esa riqueza, ¿no? Que decimos. Mm. Estamos de acuerdo. ¿Qué personas te han inspirado a lo largo de tu vida? Pues aquí también voy a tirar de topicazo. Yo creo que las generaciones superiores a las mías, mis padres y mis abuelos, bueno, pues siempre tienes el recuerdo, ¿no? De ver llegar a tu padre a las tantas de la noche y a tu madre lidiando. Nosotros somos tres hermanos, ¿no? Y con el esfuerzo siempre darte lo mejor, pues es algo que a día de hoy me inspira para, sobre todo ahora que vivo y tengo dos nenes también pequeños, Claro. es lo que te hace recordar que, ostras, fíjate lo que hicieron mis padres por mí. No eres tan consciente cuando está ocurriendo, eres consciente más a Sí, posteriori cuando te toca a ti hacer esa figura. sí. Y luego los pequeños también te dan lecciones de vida casi a diario, ¿no? Que te Vaya. sorprenden, ¿no? La capacidad que tienen los chiquitines para eso, para darte lecciones simplemente con una pregunta, sin ningún tipo de maldad, pero que te hace, Te que hace te llega. reflexionar. Sí, 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 totalmente, totalmente. Muy bien, muy bien. Vale, Carlos, ¿cómo te sigues tú formando cada día? Porque mira que la carrera de arquitectura es Mm, complicada. mm. Eh, la estudiaste en Granada, creo, no sé el tipo de complejidad que tiene allí, pero aquí la de Alicante, los pobres están desesperados, los alumnos, bueno, porque es bastante complicada. Sí, muy En tu correcto. caso, ¿cómo te sigues formando día a día? A ver, yo básicamente en la lectura, ¿eh? O sea, el Ujú, día a día, mi formación, dependiendo, va por rachas. Hay veces que me da por leer más en temas de inversión, a veces por novela o a veces por temas de mindset. O sea, va un poco en el día a día y dependiendo de tu forma, yo creo que incluso del estado anímico, ¿no? En el que te encuentres. Pero bueno, mientras seas consciente de ello, yo creo que es un punto a favor. Y luego suelo ir compaginando también la formación mía personal, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy haciendo una formación relacionada con la inteligencia artificial, que qué bueno. probablemente no tenga nada que ver o sí, no lo sé, Mm, pero intento compaginar también con la formación mía, porque al final, en temas relacionados con el tema de la arquitectura, porque es algo que no para de evolucionar, al final normativas, bueno, pues diferentes tipos de trabajos. Ahora, bueno, pues la siguiente formación que queremos hacer es el tema de las viviendas pasivas, ¿no? Que son las que son autosuficientes. Y bueno, al final ir un poco nutriéndote cada día de diferentes, de claro. diferentes. Sí, Al final la formación te da unas herramientas para luego diferenciarte de otros profesionales, entonces sin duda hay que acudir a ello. correcto. Además, fíjate que yo llegué al tema de la inversión inmobiliaria de casualidad, o sea, era algo que no me lo planteaba, ¿no? Llegué a nivel como personal y poco a poco he ido, pues, introduciéndolo dentro de mi estudio porque al final es donde me siento cómodo y al final, también siendo figura de arquitecto y que también inviertes, bueno, pues es que puedes leer la mentalidad de tu cliente, ¿no? Ujú, En cuanto a rentabilidad, en cuanto a, o sea, ya lo sí, tienes como muy interiorizado, ¿no? Hay compañeros que a lo mejor no se dedican y se fijan más en lo estético y a lo mejor ujú. no miran tanto el número, pero en mi caso o en nuestro caso, pues bueno, como que lo abrazamos un poco todo y creo que es una ventaja.
Sí, sí, sin duda lo es. Bueno, has hablado también de lecturas. Te iba a preguntar sobre algún libro que nos puedas recomendar. Pues mira, como sabía que he escuchado tus entrevistas y te sigo, sabía que me ibas a hacer esta pregunta, he traído cuatro, ¿vale? ¿Vale? Mira, Maravilloso. y van un poco de por dónde empecé yo en el tema de la inversión en general. Son ¿Vale? libros que lo que tú has dicho, ¿no? Como el de Tim Ferriss, que de alguna manera te marcan. Ujú. ¿Vale? Uno sería el primero, que para mí es una guía excepcional, no sé si lo veis, es el de Andrea Redondo, el de Sí, inversión claves para alcanzar la libertad financiera. Creo que le pega un repaso a todo general, incluso haciendo hincapié en varios puntos que creo que son, bueno, muy interesantes y te pone un poco al día de todo. También recomiendo el del método rico, que es un poco sigue la misma línea que el de Andrea Redondo. Incluso recomiendo también la formación que hacen Richard y Diego, que es y su hermano. excepcional, sí. Y luego, casualmente, cuando aún no te conocía, pero te escuché en uno de tus podcasts, lo recomiendo porque este fue el que me hizo clic. O sea, es un libro muy, muy, muy sencillito, Sí, pero viene todo muy bien explicado y lo entiendes todo como muy rápido, ¿no? Y sí. para mí fue el de cómo vivir de rentas inmobiliarias de M. Parra, Ujú. que ni siquiera, bueno, no lo conozco a través de internet ni nada, pero bueno, el libro que tiene me pareció, me Yo no sé pareció. quién es, no sé quién es, me encantaría conocer. De hecho, no sé si es un chico o es una chica. Es curioso, Sí. pero es una persona que me encantaría conocer porque, bueno, ese libro y creo que ha hecho un par de ellos más, más o menos en esa línea, están súper, súper bien, súper bien. Sí, sí. O sea, lo recomiendo encarecidamente, sobre todo al meterte en este mundo que fue de los primeros que me leí, fue como, guau. Luego los que me he ido leyendo sí que reforzaban, pero reforzaban todas las ideas que él nombraba aquí. Sí, sí, Y luego, sí. ya, por último, pues ahora estoy leyendo bastante más a Marco Vázquez, que no sé si lo No conocéis. lo conozco. Levántalo un poquillo, porfa, que no se ve Sí. bien. A ver, Invicto, Este se llama Invicto. Bueno, va relacionado con la filosofía estoica, pero aplicada al día a día de ahora. ¿vale? Pero este chico mezcla y lo hace muy bien el tema del mindset, ¿no? Ujú. De, del cerebro, relacionado con la actividad física, con el sueño, con la alimentación. O sea que le pega una vuelta a todo y la verdad que es bastante, bastante interesante. Lo recomiendo Pues también. Tiene bastantes libros, Marcos, pero este de Invicto a mí fue el que más me gustó. qué guay. Pues no lo conocía y me lo apunto Pues lo para recomiendo. leerlo. Los otros tres sí. Y curiosamente has nombrado a Andrea Redondo y tú y yo nos conocimos en un evento en Madrid de Andrea. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Casualidades de la vida, ¿eh? Sí, que al final, bueno, Andrea es una persona espectacular. Sí, Lo que excelente. haga Andrea va a ser positivo para la gente que esté a su alrededor y ese libro en concreto, que me acuerdo que yo me lo leí en un viaje en tren a Barcelona, ida y vuelta, 5 horas para arriba, 5 horas para abajo, me dio tiempo a leerme el libro y me acuerdo que es un libro fantástico, fantástico. Que le pega un repaso absolutamente a todo tipo de inversión y Sí, explicado, vamos, o sea, excelente. Vamos, yo se lo he comprado a mis dos hermanos, le he comprado uno a cada uno, o sea que claro, imagina. no me extraña, no me extraña. Bueno, ya nos despedimos, Carlos. Para quien no te conozca, ¿dónde te pueden seguir? Vale, pues puedes seguirme a través de la web www.carlosgarquitectos.es, ¿vale? Luego en Instagram, que además bueno, no tenía yo mucha relación con redes sociales, pero ahora sí que, bueno, lo tenemos abierto hace muy poquito, pero es @carlosgarquitectos, ¿vale? ¿Vale? Y luego a través de LinkedIn también pueden seguirme en Carlos G. Arquitectos Vale, también, ¿vale? perfecto. Bueno, yo decir, Carlos, aunque no sé si te va a gustar o no, pero quiero hacer o sea, quiero hacerte una recomendación porque he encontrado en ti un profesional que últimamente no sé qué pasa, a la gente le cuesta mucho ser metódica, o sea, buscar la excelencia en el trabajo que hace. Y eso yo lo he encontrado a ti, por eso te he contratado para llevar el tema del edificio, al igual que otras cosas que sabes que en el día a día también te consulto. Y bueno, para mí es un honor que hayas estado aquí. Creo que la gente debería de conocerte más y por eso a ver si puedo ayudarte también a darte más alcance. Pero lo que tengo clarísimo es que quien te contrate va a tener un servicio espectacular. Así que te doy las gracias por eso, porque insisto que no hay tantos profesionales que podamos, últimamente no sé qué pasa,
que podamos Mm. confiar ciegamente en su trabajo. Nada, te agradezco enormemente la recomendación. Y bueno, y qué voy a decir yo de ti también, porque al final ahí, claro, me has abierto ahí un mundillo que, bueno, que al final, pues bueno, te entra ahí esa curiosidad y bueno, y al final también ver la relación, que es algo para mí también muy importante que tienes con tu mujer, con tu hijo. ¿Sabes? No solo inspiras a nivel profesional, sino también esa parte, pues creo que es una imagen que se debe tener también en cuenta. Eso es muy chulo. Pues Sí, Carlos, muchísimas gracias por haber estado gracias a ti. aquí y te mando un abrazo y nos vemos pronto. Igualmente. Nos vemos pronto, Alex. Chao. Chao.